Krishna, reverencias. Hare Krishna Yadurani, Madre Ananga Vanchakalpa, Panchacalpa. Angaharini, seguramente con su bicicleta. Devala, Devapalaka desde Ecuador, Triadish, Prabhu. Ahí está Angaharini rodando. Voy a llevar a Sundari a la UR, pero Ah, saludos, muy ahí les voy bien. escuchando. Anga también es una muy buena mamá. Bueno, Ivonne, ya saludamos y ahí en el Bhakti Center está Draupadi, Ananda Lakshman y Joan. Seguimos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Seguimos con el canto 3, capítulo 25, las glorias del servicio devocional. Ayer leímos hasta el texto 20, que dice, todo hombre erudito sabe muy bien que el apego por lo material es el enredo más grande para el alma espiritual, pero ese mismo apego, cuando se dirige a devotos autorrealizados, abre la puerta de la liberación. Estamos ya en la tercera parte de este capítulo. Kapila Deva le contesta a su madre Devahuti sobre sus incertidumbre de cómo liberarse del cautiverio material. Entonces, vimos el tema de la conciencia. Es indispensable purificar la mente para crear tu conciencia, que también determina tu próxima vida. Pero aquí en esta tercera parte, entonces, la explicación es que el éxito en el yoga depende de la calidad de la asociación social. El entorno humano es el acelerador o el inhibidor más potente de la transformación interna. ¿Se recuerdan? Ayer analizamos ese punto de la importancia del entorno humano, de relacionarnos con personas que estén en nuestra misma sintonía espiritual. Entonces, un resumen explica que el apego es una cuerda. Si nos ata a lo material, nos encadena; si nos vincula al sadhu, nos libera. El sadhu es quien provee el gusto trascendental que hace que la ciencia del espíritu sea palpable y no un simple ejercicio intelectual. Las características son tolerante, que tiene capacidad de resistir dualidades sin pérdida de equilibrio; misericordioso, significa que es compasión activa orientada a la iluminación de otro; amistoso, o sea que es benevolencia hacia todas las entidades vivientes; sin enemigos, ausencia de animosidad o visión adversarial; es pacífico, serenidad basada en la conexión con la verdad absoluta y apegado a las escrituras, o sea, conducta alineada estrictamente con los marcos autorizados. Entonces, las discusiones sobre el Señor en compañía de devotos actúan como medicina para el oído y el corazón, disolviendo la alineación material. Entonces, el entorno humano es sí, muy importante, lo más importante para catalizar la liberación, o sea, avanzar en el camino espiritual. Y aquí vemos un entorno humano muy
muy sadhu, muy santo. Todos están en el camino espiritual y eso es una gran bendición tener ese tipo de relaciones, ¿verdad? No sé si hay comentarios o quién le gustaría leer. El sánscrito es opcional. Ayer leímos ese verso tan hermoso, el 20. Vimos cómo el apego en este mundo es algo natural, pero depende de dónde lo enfocamos. Y hoy sigue el texto 21. ¿Algún voluntario para leer? Aribol, Jai Sri Radhe, Triadish, nuestro lector. Bueno, voy a leer este y después a ver quién sigue, ¿eh? Texto 21. Titikshava Karunika Shri Surdaha Sarvadehinam Ayata Savrasa Santa Sadava Sadhubhushanaha. Bueno, el sadhu es tolerante, misericordioso y amigable con todas las entidades vivientes. No tiene enemigos, es pacífico, se guía por las escrituras y todas sus características son sublimes. Significado. El sadhu que se describe aquí es el devoto del Señor. Por lo tanto, su preocupación es iluminar a la gente con el servicio devocional. Esa es su misericordia. Él sabe que sin servicio devocional la vida humana se malogra. El devoto viaja por todas partes, predicando de puerta en puerta. Vuélvete consciente de Krishna, sé un devoto del Señor Krishna. No desperdicies tu vida tan solo en satisfacer tus propensiones animales. La vida humana es para la autorrealización, para volverse consciente de Krishna. Eso es lo que predica el sadhu. No se satisface con su propia liberación, siempre piensa en los demás. Es la personalidad más compasiva con todas las almas caídas. Así pues, una de esas cualidades es carúnica, una gran misericordia hacia las almas caídas. En su labor de prédica se encuentran con muchos elementos adversos y en consecuencia tiene que ser muy tolerante. Puede que alguien lo maltrate porque las almas condicionadas no están dispuestas a recibir el conocimiento trascendental del servicio devocional. No le gusta, esta es su enfermedad. El sadhu tiene la ingrata tarea de inculcarles la importancia del servicio devocional. A veces los devotos son atacados violentamente. El Señor Jesucristo fue crucificado, Haridas Thakur lo apalearon en 22 mercados y Nityananda, el asistente principal del Señor Chaitanya, fue violentamente atacado por Jagai Madai. Aún así, ellos fueron tolerantes porque su misión era liberar a las almas caídas. El sadhu es misericordioso porque es el bienquerente de todas las entidades vivientes, no solo de los seres humanos, sino también de los animales. La palabra Sarva Dehinam se refiere a todas las entidades vivientes que han aceptado cuerpos materiales. El ser humano no es el único que tiene un cuerpo material. Las demás entidades vivientes también. El devoto del Señor es misericordioso con todos, gatos, perros, árboles, etc. Trata a todas las entidades vivientes de tal modo que finalmente puedan liberarse de este enredo material. Shivananda Sena, uno de los discípulos del Señor Chaitanya, liberó a un perro dándole un trato trascendental. Hay muchos ejemplos de perros que obtuvieron la salvación gracias a un sadhu, porque el sadhu se ocupa en las actividades filantrópicas más elevadas para beneficiar a todas las entidades vivientes. Pero a pesar de que el sadhu no es enemigo de nadie, el mundo es tan ingrato que incluso él tiene muchos enemigos.
¿Qué diferencia hay entre un enemigo y un amigo? La diferencia está en el comportamiento. El sadhu busca que todas las almas condicionadas se liberen definitivamente del enredo material. Por lo tanto, nadie puede ser un mejor amigo que el sadhu en su empeño de liberar un alma condicionada. El sadhu es tranquilo, sigue los principios de las escrituras sin ostentación y de manera pacífica. Además de seguir los principios de las escrituras, el sadhu es un devoto del Señor. Quien verdaderamente sigue los principios de las escrituras debe ser también devoto de Dios, pues todos los Shastra nos enseñan a obtener las órdenes de la personalidad de Dios. El sadhu, por lo tanto, obedece los mandamientos de las escrituras y es un devoto del Señor. En el devoto resaltan todas las cualidades auspiciosas y en él se desarrollan todas las buenas cualidades de los semidioses. Por el contrario, el no devoto, por muy cualificado que sea académicamente, no posee ninguna buena cualidad desde el punto de vista de la comprensión trascendental. Yay. Muy bien, aquí vemos la cualidad de que tenemos que desarrollar para complacer al Señor, para que Dios eh, quiera que seamos sus amigos. Dios quiere compartir con nosotros, pero si lo envidiamos o si maltratamos a los demás, le da conflicto a Él, pues como que, a pesar que Él siempre está enfocado en ver nuestras cualidades, si ve que nos esforzamos para agradarle a Él, Él nos va a ayudar en este proceso que para nosotros solo sería imposible. Entonces el maestro espiritual y Dios nos empoderan cuando ven nuestro esfuerzo, nuestra lucha por ser mejores y por volvernos su amigo. ¿Cómo ves, Dévala? O Pepe. A ver, Pepe, ¿cómo está tu mamá? Ay, ¿Cómo va buen todo? día, madre. Buen día. De hecho, buen día para todos. Ahorita voy para Mm, el hospital que se quedó una tía nuestra ahí con ella, pero al parecer de su caída todo estaba bien. Las radiografías indicaban que todo estaba bien, que pues en teoría eso fue lo que dijo un trauma anoche, ya iban a ser las 12 de la noche. Y ahorita voy para allá a ver qué tal. Muchas ujú. gracias, madre. Ahí le mandas todos nuestros abrazos. Sí, gracias. Aquí lo seguiré escuchando en el camino, ¿eh? Ahí nos vas comentando, Pepe. Estamos al Claro. pendiente. Pero es muy fuerte el Maha Mantra, madre. Es muy Ujú. fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Y no nada más por mi madre, sino en otras vivencias personales que he experimentado y todavía le doy gracias a Dios, es muy fuerte y gracias, de verdad. Haribol. Haribol, Ay, gracias. Pepe, te acompañamos, ¿eh? Sí, buen día, madre. Buen día para todos. Haribol, Hare Haribol, Krishna. Hare Krishna. Muy bien. Entonces, queridos sadhus, Dévala, Y justo la otra vez, estoy leyendo un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Me lo recomendó una psicóloga. a ver, de que habla Y- muy bajito. Los Perdón. cuatro acuerdos. Ah, ese Sí, es muy buen libro de los y, sabios tolteca. Ese también es recomendado por Vaisheshika Prabhu lo mencionó. o sea, me Y- gustó mucho porque conecta mucho con la filosofía del Bhagavad Gita. Claro que estos libros de psicología es como si uno no está como un poco, no es que yo esté versado en las escrituras, pero sí por lo menos estoy acostumbrado a entender un poco la parte filosófica. Por ejemplo, hay veces hay puntos en los que dice que, por ejemplo, uno se vuelve Dios,
pero uno con el entendimiento uno comprende de que no se vuelve Dios, sino que lo que tratan de, según el entendimiento de la persona que escribió el libro, eh, de acuerdo con nuestra filosofía, en realidad es que uno se vuelve parte y porción de Dios. Uno vuelve a ese, a entender y a recordar que uno es parte y porción de Dios. Entonces, pero bueno, más que todos los cuatro acuerdos, una parte me conecté mucho con el Bhagavad Gita y hablaba acerca de las ofensas. Y me di cuenta que no hay peor ofensa que la que se hace uno mismo. Entonces, pero en la escritura se habla de que uno, la peor ofensa que uno puede hacer es hacia un devoto o hacia el maestro espiritual. Pero me di cuenta de que realmente incluso es peor ofenderse a uno mismo, porque uno no puede ofender a otra persona más de lo que uno ofende, se ofende a uno mismo. Como quieras. Entonces, este, hay una, no sé si, Sí, sí, no hay, uno no puede ofender a otra persona más de lo que uno se ofende a uno mismo, inconscientemente o conscientemente. Entonces, es una cuestión de, si uno está, uno se trata bien a uno mismo, uno es capaz de tratar bien a otra persona. Entonces no existe tal cosa de que uno hace el mal a los demás y uno se hace bien a uno. No, todo es como recíproco. Si uno está haciendo mal a otra persona, es porque a uno se está tratando mal, ¿no? De una u otra manera. exacto. Ujú. Entonces, realmente no hay peor ofensa que la ofensa que se hace a uno mismo. Cuando uno se trata mal, cuando uno no se da el espacio, cuando uno el autocuidado, cuando uno no se cuida bien. Entonces, en realidad, lo demás es como, todo se vuelve eh, como un reflejo. Sí, es cuando se maltratan a otra persona, es sinónimo de inseguridad. Hiranyakashipur estaba perturbado por un niño de 6 años, o sea, le daba conflicto que su hijo tan pequeño cantara los santos nombres, es porque tenía mucha inseguridad. Sí, es temor, es miedo, ¿no? Tratar mal a otro es temor, inseguridad. Entonces, por eso se dice, las personas que son más compasivas saben poner límites porque son compasivas con ellos mismos y al poner límite uno puede ayudar mejor a los demás porque también es como el curso de Prabhu Mahatma que se llama el autocuidado espiritual, ¿no? Daba el ejemplo de que a veces pensamos que para qué Dios se fija en uno, ¿no? Tiene a tantos devotos, o por qué Krishna me va a querer si él está ocupado en Brindavan, a jugar. Entonces nos sentimos que no merecemos ese amor divino. Entonces ahí viene también esa tristeza, ese vacío. Pero sí tenemos que aprender a través de la escritura, a través del entorno humano, como explica aquí el significado. El entorno humano es el acelerador o el inhibidor más potente de la transformación interna. Cultivar amistades sanas y relaciones sanas nos va a ayudar también a eso, a fortalecernos a nosotros mismos y no ser ofensivo con nosotros, como dice Deval, y con ninguna entidad viviente, porque a veces se dice no hay que ofender a los devotos, pero en realidad no hay que ofender a nadie, ¿no? Aquí dice el significado, ni a los árboles, ni a los animales. Quitar esa barrera de que nosotros y ellos, nosotros los devotos y ellos, no, en realidad internamente todos somos devotos. Y justo estaba la otra vez conversando con una amiga y nosotros estábamos hablando de esta película que se llama El Oppenheimer, que creó la bomba atómica. Y, El Bhagavad sí, Gita, sí. Mm. y dice que ahí estábamos conversando de que en realidad uno critica a los políticos, a Hitler o no sé, a esta gente que mató mucha gente, este, pero en realidad a la final nosotros también tenemos como un pequeño
terrorista dentro de nosotros, ¿no? Y quizás no hacemos la bomba atómica, pero hacemos unas como bombitas pequeñas y empezamos a lanzar nuestros comentarios, qué sé yo, cosas así, ¿no? No sé si somos como pequeños políticos así, que estamos, quizás no tenemos esa gran oportunidad que tuvieron esas personalidades que hicieron un daño a la sociedad, pero tenemos estos espacios pequeños en donde lanzamos nuestras armas pequeñas, ¿no? Entonces, eso nos dábamos. Y justo en ese momento había alguien que estaba ahí y no nos cayó bien y yo le decía, entonces lancemos una bomba atómica, ¿no? Y se reía, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, por eso el enfoque del trabajo interior es con uno mismo, no distraernos tanto por lo que hacen los demás y fijarnos en nosotros, ¿no? Por eso el libro de Prabhu Mahatma, Elévate a ti mismo, cambia el mundo. Es fácil hablar de lo de la demás hacen eso, él hace esto, el otro hace otro, pero son todas distracciones del ego que nos quieren quitar el enfoque del trabajo interior, que es lo más importante. Mm. Comentarios, lectura. Entonces, aquí dice, ¿qué diferencia hay entre un enemigo y un amigo? La diferencia está en el comportamiento. Entonces, esa visión misionera de los devotos, de los diferentes caminos espirituales, es la visión de no es solo para mi bien, no es una visión envidiosa de que encontré conocimiento, encontré respuestas y bueno, me la tengo solo para mí para ser mejor. Pero al contrario, ¿no? La visión que complace más a Dios es el querer compartir. Siempre recuerdo cuando Srila Prabhupada le dijo a Yamuna, a la devota Yamuna, le dijo que cocinaba, ¿no? Súper bien, le dijo, comparte la receta de tus galletas mágicas, de tus galletas tan buenas. Así no te vas a volver envidiosa, del sentido que al compartir lo que uno sabe, demuestra esa misericordia, esa compasión, eso, el querer compartir. Después algo más que le llamó, bueno, todo ese texto es súper iluminador, ¿no? Las hermosas cualidades misioneras y los grandes ejemplos, ¿no? De los grandes santos. Aquí Srila Prabhupada menciona el Señor Jesucristo, Haridas Thakur, Nityananda Prabhu. Sí. Demuestra que mismo si practicamos el camino espiritual, igual podemos tener muchas dificultades y pruebas, pero es parte de desarrollar esa tolerancia trascendental. ¿Qué dice Karunay? ¿Estás meditativo? Ah, Triadish. me vienen millones de cosas, pero Sí, millones. Millones. eh, sí pienso que haciendo un juego de palabras entre el ruido de una bomba y un abuelito que le tira migajas de pan a las palomas en una plaza, por decir algo, hay una naturaleza bondadosa y, y que es eso, ¿no? Hay que tratar de, ¿cómo se dice? Ser el embodiment, el corporizar o canalizar ese espíritu del maestro, ¿no? Ahí uno Sí, se siente muy feliz. ser el ejemplo, ¿no? Ujú. A veces cuando uno está distribuyendo un libro, uno no conoce a la persona y de repente algo pasa ahí muy lindo y uno se da cuenta que quizás uno fue un instrumento de Krishna en ese momento, porque no hay ninguna explicación sensata acerca de por qué uno sentiría afinidad
o, o quizás hasta un buen sentimiento con algún desconocido, ¿no es cierto? Entonces pienso que está bueno eso, recordar eso está bueno. Sí, en todos los servicios que nos dio Srila Prabhupada vemos esa conexión muy hermosa, ¿no? Con las demás almas. Ahí está Ivonne que nos acompaña en Food for Life y bueno, en muchos otros ejemplos, ¿no? Pero bueno, ¿quién quiere leer el texto 22? Dale. Muy bien, Karuna. Dice así, con determinación, el sadhu se ocupa ininterrumpidamente en el servicio devocional del Señor. Por el Señor, él renuncia a todas las relaciones de este mundo, como a la familia y las amistades. Significado. La persona que está en la orden de vida de renuncia, el sannyasi, recibe también el nombre de sadhu porque ha renunciado a todo, su hogar, su comodidad, sus amigos, sus parientes y sus deberes para con los amigos y la familia. La renuncia a todo por la suprema personalidad de Dios. El sannyasi generalmente está en la orden de vida de renuncia, pero su renuncia solo tendrá éxito cuando emplee su energía al servicio del Señor con gran austeridad. Por lo tanto, aquí se dice Bhaktin Kurvanti Ye Dridham. La persona que se ocupa con seriedad en el servicio del Señor y está en la orden de vida de renuncia es un sadhu. Sadhu es aquel que ha abandonado todas sus responsabilidades con respecto a la sociedad, la familia y el humanitarismo mundano simplemente por servir al Señor. Tan pronto como nace en este mundo, contrae muchas obligaciones y responsabilidades con la comunidad, los semidioses, los grandes sabios, los seres vivientes en general, los padres, antepasados y muchos otros. Cuando, cuando abandona todas esas obligaciones para servir al Señor Supremo, no es castigado por ello. Pero aquel que renuncia a esas obligaciones para complacer sus sentidos es castigado por las leyes de la naturaleza. Muy bien. Pero aquel que renuncia a esas obligaciones para complacer su sentido es castigado por las leyes de la naturaleza. Así que no hay que practicar esa falsa renuncia. Se malinterpretaron esos textos pensando, sí, Haribol, dejemos todo y para quitarnos responsabilidades. Y recuerdo que había escuchado una clase de Vaisheshika Prabhu que hablaba justamente de que un Vaishnava tiene que ser un ejemplo de responsabilidad. Podemos pensar que hay, ¿cómo se dice? Contradicciones, pero no, no hay contradicciones. El sentido que uno en su camino tiene que ser una persona responsable con su familia, con sus amistades, con sus abuelitos, con los animales que se refugian en uno, con los impuestos, con las leyes sociales. Uno tiene que ser un buen ejemplo. A ver, Krishna Rani. Es que esto mismo es lo que hablaba ayer, pero creo que me adelanté al texto. Sí, sí, responsabilidad. Por eso también hubieron muchos disturbios en la sociedad, responsable con sus obligaciones, por supuesto. Aquí, Krishnarani. Sí, porque si no, creamos disturbios. Cuando éramos nuevos en el templo nos mandaban a robar flores, por ejemplo. Eso era algo común en todos los templos. Pero ya todos los vecinos estaban enojados con nosotros, nos correteaban, nos... Hridayananda Maharaj, ¿no? Si la Charyadeva decía eso, que uno tiene que ser un buen ser humano, ¿no?
no volverse como un parásito de la sociedad. Y más se explica aquí. Srila Prabhupada era muy estricto con eso también. A veces los devotos se peleaban con la esposa y quiero tomar sannyas y renunciar a todo. Implicaba no ayudar más a los hijos, quitarse toda esa responsabilidad. Y Srila Prabhupada decía, bueno, pero después si es una falsa renuncia, después vas a ir con otra chica por ahí, ¿no? Te quieres sacar de encima esas responsabilidades. Y aquí como concluye el verso, Srila Prabhupada dice, aquel que renuncia a esas obligaciones para complacer su sentido es castigado por la ley de la naturaleza. ¿Mm? Eso fue un gran error en el pasado. También se abandonaba a los hijos. Las devotas iban a Sankirtan, iban a colectar y dejaban a sus niños solos en el Gurukula y eso creó mucho disturbio. Se cometieron muchos atropellos y muchos traumas en la infancia, pensando que era lo mejor para ellos, pero no, al contrario. Entonces, esas obligaciones sociales son religiosas, seguir el paso religioso. E incluso está, ya leímos cómo no es aconsejado tomar sannyasi en esta era, a menos que no sea para el programa, para un espíritu misionero, ¿no? Porque el sannyasi, como si el señor Chaitanya lo tomó, no porque él realmente quisiera entrar en una orden social, pero era por que la persona lo respeten, tomó el hábito de sannyasi. ¿Dónde La, estamos? A ver. la otra vez vi este, un- una publicación no me acuerdo de qué lugar era, pero este, por un lado yo entendí, o sea, era de un templo, había un video, habían puesto un video de la gente cuidando un perrito, cuidando un gatito, pero lo ponían como, esta es la cultura melecha, así como la cultura caída, y después ponían a los devotos cuidando vaquitas, cuidando terneritos. Esta es la cultura más alta, ¿no? Entonces yo pensé, dije, bueno, esto está filosóficamente y teóricamente correcto, pero en el contexto de esa publicación no estaba correcto en todo, porque si nos o sea, yo me di cuenta, o sea, un gatito, un perrito, a veces no es que uno como que acepta a esos animales por, no sé, por A o B motivo, sino que a veces llegan a uno por, por karma, no sé, ¿no? Y uno tiene que cuidarlos, ¿no? Entonces, no sé, me pareció como demasiado, como una prédica muy violenta, indirectamente. Haber puesto así como cuidar perritos y gatitos es como de gente baja, así. Entonces, y yo sé que hay gente que cuida vaquitas, pero tienen cosas también, no sé, como un poco Sí, contradictorio, ¿no? sí Ujú. debemos de dejar esa costumbre de querer predicar criticando a otros. Ese es un gran problema que hay, que como siempre, en vez de enfocarnos en nosotros mismos, debemos como bajar a otro. Esa es una mala tendencia de, no es un compartir, es como una actitud de juzgar y juzgar, de que no trae buenos resultados, ¿no? Entonces, uno no puede generalizar tampoco. Y Srila Prabhupada a ese respecto sí dio diferentes explicaciones, también aparentemente contradictorias, pero que no lo son, ¿no? Hablando de la esencia de quién tenemos que servir, pero al mismo tiempo sí, los animales domésticos también necesitan, uno tiene que ser responsable y protegerlos, ¿no? Eso hay un verso muy específico, no sé dónde lo anoté, pero Srila Prabhupada dice eso. Y claro, la mejor manera, obviamente, si uno entra en detalles, dándole prashada, que escuche el santo nombre, por eso
Estaba el ejemplo de Shivananda Sena, que ese perrito siempre seguía a los devotos en su peregrinaje de Mayapur a Jagannath Puri. Y el perrito, claro, siempre estaba tomando prasada, escuchando el santo nombre, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que ser cuidadosos en no dar nuestro mensaje criticando, juzgando a los demás, ¿no? Más enfocándonos en la esencia. Aquí Krishna Rani dijo, qué pena que haya hábitos, no, perdón, que haya habido ese malentendimiento, pero Krishna y nuestros maestros espirituales se encargan de abrir nuestros ojos. Ojalá. Exacto. Sí, efectivamente, esa es una ofensa cuando analizamos la escritura dependiendo de nuestra carencia y manipulamos los mensajes, ¿no? Por eso es muy valioso estar juntos leyendo y aportando para que no nos gane el ego falso en nuestra lectura. Que eso sucede cuando uno lee solo, uno ahí no. Es más fácil que nuestro ego manipule el mensaje, ¿no? Y yo quería aportar algo con respecto a las vaquitas. Por misericordia de Guru Maharaj, en algún momento tuve la posibilidad de asistir en el cuidado de las vacas en Nova Gokula, allá en Brasil. Y fue una experiencia muy importante, muy linda. Y Guru Maharaj dio un mensaje diciendo que ese lugar, en Brasil, y por el servicio de cuidar las vacas, eso generaba una influencia muy importante en toda la congregación de Latinoamérica, dijo. O sea, entonces, obviamente hay cosas que ellos saben que nosotros no entendemos, pero sí hay que cuidar a todas las entidades vivientes, pero parece que el cuidado de la vaca en sí eh, es algo muy excelso y, y entonces pasa algo que por ahí nosotros no percibimos cuando las vacas están bien atendidas y eso hace que algo pase que sea muy bueno, porque Guru Maharaj dijo que eso influenciaba todo lo que pasaba en Latinoamérica. Entonces, parece que sí, es bueno darle la ración al gato de comida y está muy bien, y a los pajaritos poner al piste está muy bien, como pero también parece que hay algo muy importante en el cuidado de las vaquitas y por eso Guru Maharaj lo estaba citando, ¿no? La cultura brahmínica, Goloka Vrindavan, etcétera. Entonces, es todo, son todas almas y la misma actitud, pero por ahí, sin querer esto ser como poner un ranking, este, parece que cuando hay mucha matanza de vacas y todo esto, hay mucha guerra también. Entonces, hay algo ahí que hay que profundizar, ¿no? No es todo lo mismo. Ah, totalmente, sí, sí, sí. La vaca es un animal muy especial. Es, al solo verlo te apacigua por estar en la bondad total, ¿no? Cuando uno observa, está con la vaca, uno se ubica en la bondad. Es un animal vegetariano, es un animal que aporta, sin duda es como una madre, porque si te quedas solo te alimenta. En Vila Brindavan hay unas vaquitas que ya llevan varios años sin tener bebé, pero siguen dando leche, porque la leche es una expresión de amor de la vaca que da cuando es bien cuidada. Pero es una gran, gran responsabilidad, porque es bueno tenerla en la finca, pero hay que tener, ¿no? Ser consciente de todo su espacio, pero es lo más auspicioso que pueda haber. Por eso en realidad nosotros estamos de acuerdo con lo vegano, en contra del especismo, ¿no? Porque todo ahora son muy misericordiosos con cierta mascota, pero todo lo demás, como la vaca y otros animales, vienen sacrificados todos los días. Y eso es una locura social también. Hay una excesiva protección por ciertos animales que le compran, lo llevan al psicólogo, le compran ropa,
o todo un business detrás, obviamente todo el descontrol, y otros animales están, como dijo, hay un chef vegano que era de un famoso restaurante europeo y ahora cambió todo y lo hizo todo vegano, y él es muy reflexivo y dice, ¿por qué los animales que se sacrifican son los más bondadosos? ¿No? Es una locura. Todos los animales más piadosos, la vaca, ¿qué otros animales? Las ovejas, son los que se sacrifican, lo más así, tranquilito, ¿no? Mientras los otros que son más agresivos son así como... Pero bueno, son observaciones así de todo lo desvirtuado que está la sociedad y el descontrol que hay en todos esos aspectos también. Mismo las gallinitas son animales muy tranquilos. Riadish Aribol. A ver, escuchemos al sabio de Cuenca. Mis reverencias. Sí, conjugando todo lo que estamos aquí estudiando, vale la pena, bueno, de mi parte aportar, que tal vez como comenzó Devala Prabhu, es mostrando, o, claro, un estilo de prédica un poco agresivo para ese tiempo, ya casi no se ocupan esas imágenes, pero en contexto, después de reflexionar de cómo debemos actuar con los otros animales, de ser bondadosos, de cuidar a la vaca como algo importante, porque ese es eso así nos enseñó Srila Prabhupada, que deberíamos tener fincas para cuidarlas, y como dijo provocar una, esto trae beneficios a toda la humanidad. Pero en contexto, la idea es entender la naturaleza del alma, que cada una está en una posición. El sabio ve a todos como partes de Bhagavan, parte de todo el contexto. Pero es importante esto de diferenciar para que el cuidado sea efectivo. No digo que vamos a descuidar a otros animales, se les dio una mascota, por algo ha venido, como bien se dice, por karma, y darles algún tipo de afecto y ellos reprosigan también el afecto. Vemos que a veces a lo menos yo tenía unos perros pastores alemanes y a ellos les encantaba lo que yo cocinaba, les gustaba mi música, les gustaba la lectura, les gustaba todo. Y toda mi familia no, pero los perros estaban ahí. Y se decía, vamos a cantar yapa, nadie me acompañaba, pero los perros sí. Y, pero entendemos que cada alma es más importante y ahí viene el punto. Por ejemplo, hay animalitos o mascotas que están muy bien atendidas. Cuando desatendemos a nuestros seres humanos, a los que están mismos en la casa o a familiares cercanos, que podríamos hacer ese mismo tipo de acto de generosidad humana, porque eso también cualifica al devoto. Se habló en el texto anterior, ¿no? De no ofendernos, que es muy apropiado, y tampoco, y qué peor ofender a nadie de obra o omisión o de pensamiento. Entonces, todo esto tiene como objetivo entender esto, y por eso estamos aquí, para que las escrituras nos revelen la naturaleza del alma, la naturaleza del universo, la energía inferior, la energía superior, para tener conclusiones no tanto sentimentales, porque claro, todos vamos a sentirnos afectados ante el dolor ajeno y qué más de un animal también, pero para entenderlo de una manera apropiada, a que el maestro espiritual que aquí nos guía, Srila Prabhupada, nos lleve de la mano hacia el entendimiento del Supremo y la naturaleza del Absoluto y la naturaleza del Shiva. Eso quería aportar. Sí, muy importante tu aportación, Riadish. Sí, son todos cuerpos temporales y no tenemos que caer en el sentimentalismo, es verdad, y respetar a todo, hacer, ¿no?, nuestro deber, dar buen ejemplo, pero así, no ir de un extremo al otro, ¿no? Como dice Triadish. Ahora, esa tendencia a cuidar demasiado uno y descuidar a otro, etcétera. Esos son
las tendencias sociales, ¿no? Que nos condicionan muchas veces. Texto 23. Cantando, cantando y escuchando constantemente acerca de mí, la suprema personalidad de Dios, los sadhus no sufren las miserias materiales porque están siempre absortos meditando en mis pensamientos y actividades. Significado. En la existencia material hay diversas clases de miserias, las que surgen del cuerpo y de la mente, las que nos producen otras entidades vivientes y las que provienen de la naturaleza. Pero esas condiciones miserables no perturban al sadhu porque su mente siempre está consciente de Krishna. A él no le gusta hablar de nada que no sean las actividades del Señor. Maharaj Ambarish solamente hablaba de los pasatiempos del Señor. Vachamsi Vaikunta Gunanuvarnane. Bhagavatam, canto noveno, capítulo 4, texto 18. Ocupaba su habla exclusivamente en glorificar a la suprema personalidad de Dios. El interés constante de los sadhus es escuchar narraciones acerca de las actividades del Señor o de sus devotos. Como están empapados de conciencia de Krishna, olvidan las miserias materiales. Habiendo olvidado las actividades del Señor, las almas condicionadas ordinarias están siempre llenas de preocupaciones y problemas materiales. Por otra parte, como los devotos siempre están recordando los temas acerca del Señor, olvidan las miserias de la existencia material. Esto también nos reconecta un poco al texto anterior. Eso de renunciar a las relaciones de este mundo, como la familia y la amistad, no significa que uno obviamente deja la responsabilidad y no significa que uno se desapega así de la familia y de las amistades, solo que uno tiene otra manera de compartir. Porque si nos involucramos sentimentalmente, entonces sí nos vienen muchas situaciones también de tristeza debido al apego, involucrarnos con el aspecto material y así, ¿no? Y asimismo con amistades que no están enfocadas en el camino espiritual, siempre nos traen, por ejemplo, cuando voy a Italia nos reunimos con mis hermanas, las primas, los primos, las amigas, y siempre a comer la pizza, ¿no? Obviamente allá es eso. Pero después de un rato la conversación empiezan a hablar de la salud, de los problemas, de esto. Y al final siempre terminan hablando de la miseria del mundo material. Y claro, uno está ahí, a veces no se puede canalizar por otro lado la conversación, entonces uno está ahí con la pizza, todo bien, y estando acompañando un poco, pero es un poco eso el tema de que explica muy bien, obviamente, acá, el salir de, no es que uno no quiere ver la miseria, uno sabe que ya existen. De hecho, a veces en el YouTube uno está buscando una clase y ve noticias del mundo y enseguida te preocupas, dice no puede ser tanta injusticia, bla, bla, bla. Pero es parte de la miseria de este mundo. O mismo si ves video del maltrato animal, uno no, terrible. Pero ver todo eso de alguna manera, ya sabemos que es así y es mejor absorbernos en meditar en el Señor Supremo, en cantar los santos nombres, que es la única cura. Así dice Maharaj Ambarish, solamente hablaba de los pasatiempos del Señor. Entonces, cuando entró en esas situaciones complicadas con Durvasa Muni era, ¿no? El Muni muy enojado. Él igual mantuvo su estado mental así, meditando en el Señor, ¿no? Entonces no es que uno ya, como hacíamos al comienzo cuando nos hicimos devotos, decíamos a la mamá, no, todo está contaminado,
yo me cocino y éramos muy pesados con la familia, ¿no? Con querernos alejar, pero es más bien una cuestión interna, ¿no? De no engancharnos con esa tristeza y en la miseria, hablar demasiado de la miseria del cuerpo, de la vejez, de la salud, de todo lo que pasa, etcétera. No sé qué piensan. Krishna Rani está de acuerdo. Indirectamente también se habla de que escuchar del sadhu también, porque el sadhu Mm. sale a hablar, sale a dar el néctar por el cual siempre estamos ansiando, ¿no? Que es recordar a Krishna. Entonces hay una relación entre el escuchar, el hablar y el efecto que produce, que es el recordar a Krishna. Es un poco eso. Sí, sí, sí. Ujú. El sadhu también sale a hablar de Krishna. Sí, observé que hay devotos, bueno, Mahavishnu Swami, o devotos o devotas que cuando nos visitan siempre están con su equipo de sonido escuchando clases, por ejemplo, ¿no? Escuchando clase, escuchando kirtan. Y me dicen, sí, así no la mente te agarra, ¿viste? Entonces, estar absorto. Y ahora tenemos tanta herramienta, tantas clases de diferentes maestros, maestras, etcétera. A ver qué dice Pepe. Pepe dice, súper de acuerdo. Este ejemplo que acaba de explicar aterriza súper bien en la actualidad. Hare Krishna. Gracias, Pepe. Sí. Hare Sí, el año Krishna. pasado. Premi. Hare- Ay, sí, hermana, ibas a decir algo, decilo, por favor. No, lo que pasa es que el año pasado llegué a Italia, salía de la estación de tren, porque ahí llegas al aeropuerto y después tienes que tomar un tren de 2 horas. Y salí y una señora me dice, Divia, ¿eres tú? Y yo, sí, soy Laura. Ah, Laura, de la Escuela de Bellas Artes, hace 40 años que no nos vemos. No, y bueno, y del grupo de amigas. Y claro, hubo muchos años que nos desconectamos porque cada uno está en su camino y como que ya no había conversación, pues, ¿verdad? Pero después nos volvimos a encontrar con la pizza, obviamente, allá es parte del ritual. Ella y con las demás amigas de Bellas Artes y empezamos a abrir nuestros corazones y yo las escuchaba y ellas me empezaron a preguntar, entonces yo también les empecé a... Y de alguna manera cuando también vamos caminando por el camino espiritual, también vamos tumbando esa barrera que a veces nos hacemos al comienzo, ¿no? Y con todo ponemos conectarnos como alma y madurar para tener recepción también, ser receptivo, aprender a escuchar, no solo no que... Entonces, escuchar de los sadhu también nos abre el corazón para poder aprender a escuchar a nuestra familia, a madurar, sí, qué lindo, dice Krishna Rani, madurar en poder escuchar a los otros, a familia, a los viejos amigos, amigas, y ser más tolerante, que son las cualidades del sadhu. Si no, el sadhu no podría andar por ahí compartiendo si siempre estaría molesto con lo que le habla la gente, ¿no? El sadhu también sabe escuchar y sin juzgar y es amoroso y puede, pues, apreciar, ¿no? Premi, a ver qué ibas a decir tú. Hare Krishna. No, quería agradecerte por compartir los ejemplos que diste de la familia. A mí me ayudó mucho, muchas cosas de las que dijiste, pero sí, recordar que uno está ahí, a mí por lo menos me afecta todavía cuando los veo tristes o cuando veo que tienen muchos problemas y no saber que uno tiene algunas herramientas por ahí que no, ver que por ahí todavía no están en esa búsqueda y demás, pero ese punto que dijiste de como aprender de alguna manera a poder separar los sentimientos, algo así, el trabajo ese, sí, que es fuerte porque con la familia hay muchos sentimientos.
pero bueno, que va Sí, por ahí. sí, hay mucho sentimiento, hay muchos lazos muy, muy profundos, quién sabe de cuántas vidas, ¿no? Estamos compartiendo y una vez un maestro contó que también fue a donde vivía su mamá en otra ciudad, ¿no? Entonces estaba ahí escuchando a la mamá y después prendieron la televisión para mirar un poco y el maestro decía, yo estaba pensando, estoy aquí y debería de estar allá haciendo tanta cosa en el templo y tanta actividad y estoy aquí. Y de repente en la película pasaron los devotos cantando, la televisión. Entonces dijo, entendí el mensaje, entendí que Krishna está aquí también en lo que estoy haciendo con mi madre, acompañándola. Y tengo que estar en el presente, ¿no? Haciendo mi servicio también para, pues, mi familia, mi comunidad. Ser también muy responsable con el tema de los padres, de la familia. No dejarlos solo en nombre del servicio tampoco, ¿no? Gracias, hermana. Yo me tengo que ir. Muchas gracias por todo. A todos, saludos, Haribol. Haribol, Premi, abrazos. A ver. Pepe también aprueba. Sí, Pepe, estás haciendo muy bien tu servicio de cuidar a tu mamá. Haribol, a mí me da un poco como de pena. Lo que me parece muy lindo lo que estás diciendo, Divya, me encantó. Y me da un poco de pena porque conozco que todavía se habla así, todavía se predica así, ¿no? Como que abandona todo, tan tergiversado, o muy esto de Carmis, muy de, están en Maya, muy todo eso. Pero escucharte a ti, yo soy una de esas personas que le afecta el mundo, todavía, me afecta mucho. De hecho, estos últimos días estoy con un diagnóstico de vértigo estacional, que son mareos, que no puedo mover el cuello completo. Mm, Eso da por estrés o por cosas. sí, por estrés, sí, sí, la Ajá, carga. sí, entonces, sí, yo comparto todo lo que dices y te agradezco que lo digas porque de verdad que a veces cuando yo lo pienso digo, uy, me estoy volviendo loca, Soy estoy una siendo, ofensiva. estoy siendo muy sentimentalista, estoy en Maya, me Estoy en caí. mal. Y cuando escucho a alguien más decir, digo, wow, sí era lo que yo pensaba, sí. Porque para mí, o sea, yo tengo como el pensamiento clarísimo de que ser consciente de Krishna es ser un buen ser humano. Y al ser un buen ser humano, tú cuidas de todos. No estás viendo si ese come carne, si ese no, ese se fue a farrear, no, ese escucha Ujú, reggaetón. No estás viendo sí. nada de eso. Estás solamente siendo un buen ser humano con todos. Entonces, sí, te agradezco que lo digas, porque te prometo, siempre he pensado que estoy un poco loca, y ahora que te escucho digo, bueno, ahora somos dos. Ahora te diste cuenta que hay otra loca. Sí, Maricón. Sí, lo que pasa, Krishnarani, es que hay que tratar de ser congruente con lo que dice Krishna, ¿no? Krishna es muy, se fija mucho en las cualidades, es muy apreciativo. Pero bueno, tienes que ser el cambio ahí en tu comunidad y demostrar esa compasión del sadhu, esa amistad, ecuanimidad, etcétera, ¿no? Todas esas cualidades que a Krishna le gustan mucho. No siempre ir a apuntar en la llaga y, ¿viste? Sí, hay mucha gente que come carne y es muy entregada a la vida espiritual y está en su proceso también, ¿no? Y todos, como todos, estamos con diferente tipo de ¿cómo se puede traducir anarta? Con Condicionamiento. condicionamiento, nuestros lados así, que tenemos que trabajar en eso. Ujú. Y a veces uno es como, sí, a veces uno dice, este no es vegetariano, pero es mejor persona porque maneja mejor, ¿no? Como tratos sociales y así. De hecho, justamente
cuando normalmente nosotros tratamos de evitar ser como, o sea, siempre hablamos de la cultura carne, de la cultura, qué sé yo, no sé, la cultura que dicen afuera, afuera, pero no nos damos cuenta que al criticar la cultura carne, entre comillas, nosotros estamos siendo como ellos también, porque esa es la costumbre real, Carmen, es de siempre estar hablando de los demás. Entonces nosotros estamos siendo como ellos, estamos criticando algo que ellos hacen, entonces más bien no tanto hablar de la gente Carmen, entre comillas, sino más bien qué nosotros estamos haciendo, cómo estamos siendo con los demás, bueno, también eso va para mí mismo, ¿no? O sea, no estoy hablando de mí. Entonces, Ujú. como que sí, eso es lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, siempre predicamos eh, lo que uno no debe hacer y, Y lo hacemos. indirectamente lo estamos haciendo. Es como que irónico y hasta gracioso de una manera u otra. Es como que es una locura, si uno se piensa. Sí, sí. Por eso ahora casi todas nuestras comunidades a nivel mundial seguimos clases de maestros como Keshava Swami, también Prabhu Mahatma y muchos, y todos los maestros que pues predican prácticamente en ese aspecto, ¿no? Hridayananda Maharaj también rompe esos esquemas de la tendencia siempre a juzgar a otros, que es el motivo de nuestro condicionamiento, es esa tendencia a juzgar a los demás. Entonces sí, pero bueno, aquí lo estamos analizando para tratar de no cometer esos errores que alejan a la persona, ¿no? Del proceso espiritual. Y tal vez debemos tener claro que se nos ha explicado, no existe verdaderamente. Prabhupada quería una sociedad con varnas, para los que no entienden, o sea, diferentes posiciones de trabajo, pero aquí cuando se habla de la renuncia y el alejamiento, estamos hablando del más alto de los estatus de los ashrams espirituales, como es el sannyas. Por eso no corresponde por guna y por karma, o sea, por la naturaleza y por lo que las actividades que hemos realizado, nuestra condición. Lo que pasa es que a veces como intercalamos las ideas, como que ese es el comportamiento de nuestro varna. Pero si somos trabajadores, shudras, ¿cómo vamos a estar pensando como si, o un comerciante, si todos renuncian a quién vendo mis cosas? Si, si yo tengo que trabajar para labrar la tierra, si renuncio, ¿quién va a traer los granos y quién va a producir las diferentes cosas que se necesita para que la sociedad se mantenga? Entonces, claro, tenemos que entender que esa es la posición más elevada. Y Pues, el hecho de la interacción familiar corresponde a este estatus, pero no es nuestro estatus. Lo que pasa es que estamos queriendo traer cosas que no están dentro de nuestra naturaleza en este momento. Si tenemos que cuidar a nuestra madre, pues yo hago también lo mismo, ¿no? Mi madre es peor que era peor que Iraña Kashipu en algún momento de su vida. Y, y ahora es una mujer que entiende y me pregunta y está más aceptable. Yo estoy esperando sus últimos días a que tenga su partida en la mejor de los casos y yo poder asistirle y ponerle kuntis y una hojita de tulsi en su boca, porque ella estaba meditando en Krishna toda su vida, mal, pero ahí claro. estaba. Entonces, eso quisiera como aclarar que los que aquí estamos estudiando es el nivel más elevado, ¿no? Pero también nosotros tenemos que ponernos en qué nivel estamos, si somos comerciantes, si somos trabajadores labriegos, si somos administradores. O sea, para que el cuerpo social funcione tiene que haber todo. Pero a esta persona en particular que tomamos en consideración que no es para todos. Y también eso también nos ha demostrado la historia, que al principio oía, cuando decía, ¿para qué vas a renunciar si te vas a meter con otra mujer? O sea, renuncias a la una, haces el show y te metes con otra. O sea, tampoco es el punto, Claro. pero Aparte que como de, que es interior, ¿no? Te ha dicho, la renuncia es algo interno, ¿no? exacto. Y Ujú. aún en nuestras propias situaciones,
La asociación es importantísimo, es preferible asociarnos como estamos haciendo aquí. Solo con esto termino. Alguna vez mi maestro espiritual le hablaba a un hermano que estaba aquí y se quejaba de todos los devotos, que ninguno le entendía y todo, nadie le quería, o cosas por el estilo. Entonces él le recomendó, mira, si tanto es el problema, sí, asóciate con los más altos Vaishnavas. Ah, pero ¿cómo me voy a, pero qué, ¿cómo, cuáles son los que están más altos? Porque ya había hecho una lista y había criticado a todos. No, pero ahí están los libros de Prabhupada, dice Anda Saraswati, Bhaktivinoda Thakur, o Rupa Goswami. ¿Quieres asociación? Esa es la mejor asociación a través de los libros. Y así vas a tener una buena asociación, vas a seguir en tu camino espiritual y no vas a tener tantos roces con las personas que no te entienden o no les entiendes. Pero la Sí, mejor es la relación con los devotos. sí, Srila Prabhupada decía que también un buen grijastra, las personas casadas, también hasta son mejores que los sannyasi a veces. O sea, cuestión interno, ¿no? El desapego es interior ahora más que a nivel social, ¿verdad? A ver qué dice Norma. Norma dice, mejor observarse a sí mismo con disposición interior de mejorarse en vez de estar juzgando a los demás. Exacto, Norma. Por eso somos condicionados porque esa tendencia de ver más los defectos de los demás, que eso es una técnica para no verse uno mismo, ¿no? Gracias, Norma. Sí, y ese devoto que mencionas tú, Triadish, que, bueno, es un problema porque, como dice Srila Prabhupada, decía, en el mundo espiritual no te vas a llevar bien con nadie tampoco. Si no te llevas bien con nadie, es un problema porque no puede haber bhakti sin relaciones. Muy bien, seguimos mañana entonces. Karuna, querías decir algo, te veo. Hare Pisa. Repisa. Las reuniones, bueno, son karma de diferentes países, ¿no? Aquí es donde la costumbre es, ¿verdad, Draupadi? Los asados de vaca y en Italia la pizza, poco más. Pero bueno, donde estemos, tratar de dar lo mejor, ¿verdad? Haribol, Pepe, Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna. Gracias.